la vida de cualquier persona, resulta inevitable que en algún punto todos nos veamos atrapados en ese ciclo que parece interminable, en el cual los pensamientos negativos se van deslizando de manera lenta y casi imperceptible, hasta que finalmente invaden por completo nuestra mente. Es como si estos pensamientos fueran semillas que, con el tiempo, crecen y se entrelazan, dando lugar a profundas raíces de duda e inseguridad. A menudo, estos pensamientos no comienzan de manera explosiva, sino que se instalan sutilmente, como un murmullo distante que se va fortaleciendo, hasta que de repente descubrimos que se ha convertido en una voz predominante que nos acompaña en cada momento del día. Esa pequeña voz, insistente y tenaz, tiene la capacidad de cuestionar constantemente nuestra valía como seres humanos. Nos lleva a preguntarnos si somos realmente capaces de afrontar los retos que la vida nos presenta, si merecemos las oportunidades que tenemos o si estamos tomando las decisiones correctas en el camino que elegimos. Este diálogo interno no conoce descanso, y puede resultar agotador enfrentarlo continuamente. Cuestiona cada paso que damos, cada acción que emprendemos y cada resultado que obtenemos, haciendo que nos sintamos inadecuados e incapaces. Lo más preocupante de esta situación es que, si no hacemos un esfuerzo consciente por controlar y manejar esta corriente de autocrítica, sus efectos pueden ser devastadores. La mente tiene una habilidad sorprendente para alimentar estos pensamientos, intensificarlos y magnificar los errores y fallos, haciendo que parezcan mucho más grandes de lo que realmente son. Este tipo de pensamientos puede comenzar de manera inocente, como una leve sensación de duda, pero si los dejamos avanzar sin cuestionarlos, pueden desencadenar un torbellino emocional que nos sumerge en la ansiedad, la inseguridad y, en los casos más severos, incluso en la depresión. La paz mental, ese estado tan preciado que todos anhelamos, comienza a verse seriamente afectada. Lo que antes eran momentos de tranquilidad se transforman en espacios de inquietud, donde la mente no parece encontrar reposo. Esta constante tensión mental puede llevarnos a una falta de motivación, donde cada esfuerzo parece inútil y cada objetivo se siente fuera de nuestro alcance. Lo que es más preocupante, la autocrítica continua puede erosionar nuestra autoestima hasta tal punto que nos veamos incapaces de actuar o tomar decisiones, paralizados por el miedo al fracaso. Es en este punto donde es importante reconocer que esta lucha interna no es una experiencia aislada, ni es algo de lo que uno deba sentirse avergonzado. De hecho, esta batalla es compartida por muchos, incluyéndome a mí. Hubo etapas de mi vida en las que sentí que mi mente estaba completamente dominada por ese diálogo interno negativo, una especie de monólogo interminable que no dejaba espacio para la serenidad ni la confianza en mí mismo. Este monólogo parecía tener un guión repetitivo, señalando sin descanso cada uno de mis fallos, resaltando mis carencias y haciéndome dudar de cada acción que emprendía. El peso de este tipo de pensamientos puede llegar a ser abrumador. La sensación de estar en una lucha constante, intentando acallar esa voz crítica que insiste en recordarte cada error, cada pequeña imperfección, puede convertirse en una carga emocional y mental que te aleja de cualquier posibilidad de sentir autoconfianza o tranquilidad. Cada día se convierte en una nueva batalla, donde el oponente es tu propia mente, y parece que no hay manera de salir victorioso. Sin embargo, en medio de este periodo tan turbulento, me encontré con una antigua tradición filosófica que transformó por completo mi forma de enfrentar estos desafíos internos, el estoicismo. Esta filosofía, que se originó en la antigua Grecia hace más de 2000 años, me ofreció herramientas prácticas y, lo que es más importante, me proporcionó una manera de reinterpretar mis pensamientos de una forma mucho más constructiva. El estoicismo no es una filosofía abstracta o alejada de la realidad cotidiana. Por el contrario, está profundamente arraigada en la idea de que podemos aprender a manejar nuestras emociones y pensamientos, y a encontrar paz interior en medio de cualquier circunstancia. Uno de los grandes exponentes de esta filosofía fue Marco Aurelio, un emperador romano que también fue un gran pensador. Sus enseñanzas han trascendido el tiempo y, aunque vivió en una época muy diferente a la nuestra, sus palabras continúan siendo increíblemente relevantes. Una de las frases que más resonó en mí fue: el universo es cambio, nuestra vida depende de cómo la interpretemos. Esta afirmación, aunque sencilla, encierra una verdad profunda. Marco Aurelio nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre tenemos la capacidad de decidir cómo interpretamos esos eventos y cómo permitimos que influyan en nuestra vida. Cuando interioricé esta enseñanza, me di cuenta de algo crucial: esos pensamientos oscuros y negativos que tanto me dominaban no eran, en realidad, hechos inmutables.
No eran verdades absolutas, sino simplemente interpretaciones de mi mente, y lo más importante de todo es que eran interpretaciones que yo mismo tenía el poder de cambiar. Esta revelación fue un punto de inflexión en mi vida. Me di cuenta de que no tenía que ser víctima de mis pensamientos, que podía tomar las riendas de mi mente y elegir conscientemente cómo quería reaccionar ante las dificultades y los desafíos. Con este nuevo entendimiento, emprendí un proceso de transformación interna. No fue algo inmediato ni fácil, pero paso a paso comencé a cuestionar los patrones de pensamiento que habían dominado mi mente durante tanto tiempo. Empecé a desafiar cada pensamiento negativo que surgía, a descomponerlo y analizarlo desde una perspectiva más objetiva. ¿Era realmente cierto lo que esa voz interna me decía? ¿Eran mis errores y fallos tan definitivos como mi mente me hacía creer? A través de este proceso de autoexamen y reflexión, me di cuenta de que tenía mucho más control sobre mi mente de lo que alguna vez había pensado. Al reestructurar mis pensamientos, comencé a ver cómo esa corriente de autocrítica, que antes parecía imparable, perdía fuerza. No fue un cambio instantáneo, pero con el tiempo fui ganando confianza en mi capacidad para controlar mi mente y mis emociones. Me di cuenta de que los pensamientos destructivos no tenían por qué definir mi realidad, y que siempre tenía la opción de elegir una interpretación más positiva y constructiva de los eventos que me rodeaban. A partir de mi experiencia, surge una pregunta inevitable: si yo pude hacer este cambio, ¿cómo puedes tú también iniciar este proceso de transformación? Mi objetivo al compartir esta reflexión es proporcionarte una guía basada en los principios atemporales del estoicismo, aquellos que han sido aplicados a lo largo de los siglos por innumerables personas que, como tú y como yo, han enfrentado momentos de duda, pensamientos negativos y grandes desafíos emocionales. Al finalizar este recorrido, mi esperanza es que estés armado con herramientas que te permitan afrontar esas batallas internas que tantas veces nos debilitan. No se trata de eliminar por completo los pensamientos negativos, sino de aprender a manejarlos, a reinterpretarlos y, sobre todo, a no dejar que dominen tu vida. Con el tiempo, descubrirás que tienes el poder de controlar tus pensamientos y, en última instancia, tu realidad. El estoicismo ofrece una ruta clara hacia esa paz interior que, aunque no siempre es fácil de alcanzar, está al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a emprender este viaje de autoconocimiento y transformación. Es fundamental que, al embarcarnos en el proceso de crecimiento personal y transformación interior, no caigamos en la tentación de adoptar una postura pasiva. A menudo, cuando nos encontramos frente a conocimientos profundos, sabiduría ancestral o herramientas prácticas para mejorar nuestra vida, puede surgir la creencia errónea de que simplemente comprender estas ideas será suficiente para que los cambios se produzcan. Pero la realidad es que el conocimiento, por sí solo, no tiene la capacidad de transformar nuestra vida de manera significativa. El verdadero cambio, aquel que es duradero y profundo, solo se manifiesta a través de la práctica constante y la aplicación activa de lo aprendido en nuestra vida cotidiana. La sabiduría, en este sentido, no es algo que simplemente se posea, es una habilidad que se cultiva a lo largo del tiempo. La adquisición de conocimientos es solo el primer paso, pero lo que realmente marca la diferencia es cómo aplicamos esos conocimientos en el día a día. Cada enseñanza que recibimos, cada lección que aprendemos, necesita ser adaptada a nuestra realidad personal y, más importante aún, debe ser puesta en práctica de manera deliberada y consciente. Sin la acción, el conocimiento permanece inerte, incapaz de producir cambios tangibles. Solo cuando empezamos a aplicar estas lecciones de manera regular y constante, podemos convertir la sabiduría en un verdadero poder transformador, un poder que nos permite enfrentarnos a nuestras dudas internas, dominar nuestros pensamientos destructivos y vivir con una mente más clara, tranquila y fortalecida. Este enfoque activo no solo implica actuar sobre lo que hemos aprendido, sino también adoptar una mentalidad de autoevaluación y ajuste continuo. Cada vez que pongamos en práctica una enseñanza, debemos reflexionar sobre su impacto en nuestras vidas y ajustar nuestro enfoque según sea necesario. Este ciclo de aprender, aplicar, reflexionar y ajustar es lo que nos lleva a un crecimiento sostenido. De esta manera, te invito a sumergirte plenamente en las enseñanzas del estoicismo, con el propósito no solo de comprender sus principios, sino de ponerlos en acción diariamente. A través de la práctica constante, serás capaz de transformar la manera en que manejas tus pensamientos y emociones, y podrás cultivar una mentalidad más resiliente frente a los desafíos que la vida inevitablemente presenta.
Uno de los desafíos más significativos que enfrentamos cuando lidiamos con pensamientos negativos y dudas internas es que rara vez nos tomamos el tiempo necesario para detenernos y analizar su origen. Nos encontramos atrapados en un ciclo de autocrítica y juicios internos que se repiten una y otra vez, distorsionando nuestra percepción de la realidad sin que seamos plenamente conscientes de ello. Estos pensamientos se convierten en una especie de ruido de fondo que pasa desapercibido, pero que, sin embargo, tiene un profundo impacto en nuestra vida diaria. Nos arrastra hacia una espiral de inseguridades y, en muchos casos, nos paraliza. En este sentido, las enseñanzas del filósofo estoico Epicteto resultan especialmente útiles. Él afirmaba, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta simple, pero poderosa frase nos recuerda que no son los eventos externos en sí mismos los que nos generan malestar, sino la interpretación que hacemos de esos eventos. Los acontecimientos que ocurren en el mundo, ya sean grandes o pequeños, son neutros por naturaleza, lo que genera sufrimiento, o por el contrario, paz, es la forma en que decidimos percibir y reaccionar ante ellos. Esta enseñanza nos invita a reevaluar nuestras reacciones emocionales y a cuestionar si están basadas en la realidad objetiva o en una distorsión creada por nuestras propias creencias y juicios. Nuestros pensamientos, en última instancia, no son más que interpretaciones. Pueden surgir a partir de experiencias pasadas, creencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, o incluso condicionamientos sociales y culturales que hemos internalizado sin cuestionarlos. Sin embargo, el hecho de que estos pensamientos sean automáticos no significa que sean verdaderos. A menudo, cuando nos enfrentamos a una situación adversa o cometemos un error, la mente genera de inmediato una interpretación cargada de autocrítica. Por ejemplo, si cometemos un error en el trabajo, es común que surja el pensamiento, soy un fracaso. Esta declaración, que puede sentirse profundamente real en el momento, no es más que una interpretación subjetiva. No refleja una verdad objetiva sobre nuestra capacidad o valía. El estoicismo nos enseña una habilidad crucial, distanciarnos de estas interpretaciones automáticas y verlas por lo que realmente son, simples pensamientos que no siempre reflejan la realidad. A través de la práctica consciente, podemos aprender a observar estos pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos, y podemos empezar a cuestionar su validez. ¿Es realmente cierto que un solo error define nuestra capacidad en su totalidad? ¿Es justo asumir que, por un fallo, somos incapaces de tener éxito en el futuro? Al hacer estas preguntas, comenzamos a desmantelar la narrativa autodestructiva que nuestra mente tiende a construir. La importancia de esta capacidad de distanciamiento no puede ser subestimada. Nuestros diálogos internos tienen un impacto profundo en la manera en que experimentamos el mundo y en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Los pensamientos negativos repetidos no solo erosionan nuestra autoestima, sino que también tienen la capacidad de afectar otras áreas fundamentales de nuestra vida. Pueden minar nuestra motivación, haciéndonos sentir que no vale la pena esforzarnos porque el resultado siempre será el fracaso. Estos pensamientos pueden nublar nuestro juicio, haciéndonos tomar decisiones desde un lugar de miedo e inseguridad en lugar de actuar con confianza y claridad. Además, no debemos olvidar que nuestros pensamientos y emociones están intrínsecamente conectados con nuestro bienestar físico. El estrés mental prolongado, la ansiedad y la preocupación constante pueden manifestarse físicamente en nuestro cuerpo, generando síntomas como fatiga crónica, insomnio, dolores de cabeza e incluso problemas digestivos. Marco Aurelio, otro gran filósofo estoico, nos recordó que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Esta metáfora refleja una verdad poderosa: nuestra mentalidad no solo influye en cómo nos sentimos emocionalmente, sino que también afecta directamente nuestra calidad de vida en todos los niveles. Si nuestros pensamientos están dominados por la negatividad, inevitablemente veremos reflejada esa oscuridad en nuestra vida diaria. Llegados a este punto, puede ser útil realizar un ejercicio que nos ayude a poner en práctica estas ideas. Te invito a reflexionar sobre un pensamiento negativo reciente, uno que te haya causado inseguridad, malestar o ansiedad. Puede tratarse de algo aparentemente trivial, o puede ser un pensamiento más profundo y recurrente que haya estado afectando tu bienestar emocional. Haz una pausa y anota este pensamiento, o si lo prefieres, simplemente toma nota mental de él. Este ejercicio no tiene el objetivo de juzgar el pensamiento, sino de empezar a observarlo de manera consciente, con la distancia necesaria para reconocerlo como lo que realmente es, una interpretación.
Este sencillo acto de detenerse y observar conscientemente nuestros propios patrones de pensamiento puede ser el primer paso hacia una mayor claridad mental. A medida que te vuelvas más consciente de tus pensamientos, podrás empezar a identificar aquellos que te están causando malestar y comenzar el proceso de cuestionarlos. Este proceso no es instantáneo, pero con el tiempo y la práctica empezarás a notar cómo cambia tu relación con tus pensamientos. En lugar de dejarte arrastrar por ellos, podrás observarlos desde una distancia, elegir cuáles son útiles y cuáles no, y, en última instancia, cultivar una mentalidad más positiva y resiliente. La clave aquí es la práctica constante y la reflexión continua. Como todo en la vida, el dominio de nuestros pensamientos es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, y el estoicismo nos ofrece una guía clara para lograrlo. Cuando comenzamos a tomar conciencia de nuestros propios pensamientos, de esos diálogos internos que a menudo operan en segundo plano sin que siquiera los notemos, nos damos cuenta de que tenemos una increíble oportunidad frente a nosotros, la capacidad de transformarlos. Esta conciencia es el primer paso hacia el cambio, pues al observar nuestros pensamientos desde una posición de mayor claridad, podemos empezar a discernir cuáles de ellos son constructivos y nos ayudan a crecer, y cuáles, por el contrario, nos están limitando y provocando sufrimiento. El estoicismo, como filosofía, ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo podemos abordar esta transformación. Un principio central de esta escuela de pensamiento es la idea de que no son las circunstancias externas lo que define nuestra experiencia o determina nuestro bienestar, sino la interpretación que hacemos de esas circunstancias. Esta es una distinción crucial que nos invita a reconsiderar la manera en que reaccionamos ante los eventos de nuestra vida. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo expresó con sencillez y claridad: los hombres no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. En otras palabras, no es lo que nos sucede lo que nos causa malestar, sino cómo decidimos ver y juzgar esas situaciones. Esta enseñanza tiene profundas implicaciones. Al cambiar nuestra perspectiva, también podemos cambiar nuestra respuesta emocional ante los desafíos que enfrentamos. Nuestra mente es poderosa, y la manera en que la entrenamos para interpretar los eventos puede transformar completamente nuestra experiencia de vida. Imaginemos, por ejemplo, que cometemos un error en el trabajo. Para muchas personas, la reacción inmediata sería juzgarse con dureza, permitiendo que el pensamiento "soy incompetente" tome el control. Este tipo de juicio puede parecer natural, pero es solo una interpretación y no una verdad absoluta. El estoicismo nos invita a dar un paso atrás y observar la situación desde una perspectiva más amplia y desapegada. En lugar de interpretar ese error como una prueba irrefutable de nuestra incapacidad, podemos verlo como una oportunidad para aprender y mejorar. Después de todo, cometer errores es una parte inevitable del proceso de crecimiento y aprendizaje. Incluso las personas más exitosas, aquellas a las que admiramos por sus logros, han experimentado fracasos y tropiezos repetidos en sus trayectorias antes de alcanzar sus metas. El error, por tanto, no es el fin del camino, sino una etapa necesaria en el proceso de perfeccionamiento personal. Este cambio de perspectiva no es solo un ejercicio mental, sino una transformación profunda en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos. Al reencuadrar un pensamiento negativo, no solo reducimos el impacto emocional que puede tener en nosotros, sino que también abrimos la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento. Lo que antes veíamos como una prueba de nuestras deficiencias ahora se convierte en un motor para nuestro desarrollo personal. Este enfoque nos aleja de la autocrítica destructiva y nos acerca a una actitud de autocompasión. Y es importante aclarar que la autocompasión no debe confundirse con ser indulgente o laxo con uno mismo. Más bien, implica tratarnos con el mismo respeto, comprensión y amabilidad que le ofreceríamos a un amigo cercano que estuviera atravesando una situación difícil. Cuando adoptamos esta mentalidad, nos volvemos más resilientes frente a los desafíos que se nos presentan. El estoicismo no solo nos proporciona herramientas para modificar nuestra perspectiva, sino que también nos enseña a dirigir nuestra atención hacia lo que realmente está bajo nuestro control. Una de las grandes fuentes de frustración y descontento en la vida proviene de la tendencia a preocuparnos por situaciones que están completamente fuera de nuestro alcance. Nos encontramos rumiando sobre cómo deberían ser las cosas, o lamentándonos por lo que no podemos cambiar, y en ese proceso, desperdiciamos una enorme cantidad de energía mental y emocional. Epicteto, nuevamente, ofrece una enseñanza invaluable al recordarnos: no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que importa. Esta idea,
aunque simple en apariencia, encierra una verdad profunda sobre cómo podemos recuperar nuestro sentido de poder personal. No podemos controlar todas las situaciones que enfrentamos en la vida. De hecho, la mayoría de los eventos externos escapan a nuestro control directo. Sin embargo, lo que siempre está en nuestras manos es la manera en que elegimos responder a esos eventos. Esta capacidad de elección nos da una libertad interior inmensa, porque aunque no podamos cambiar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos decidir cómo queremos interpretar y reaccionar ante esos acontecimientos. Imagina que has sido rechazado para una promoción en tu trabajo, un objetivo que habías estado persiguiendo con dedicación y esfuerzo. La reacción inmediata ante esta situación podría ser de decepción, seguida por una cascada de pensamientos negativos: nunca avanzaré o no soy lo suficientemente bueno. Estos pensamientos surgen casi automáticamente, alimentados por el desánimo y el sentido de fracaso. Sin embargo, el estoicismo nos invita a detenernos en ese momento y reflexionar: ¿qué está realmente bajo mi control en esta situación? La decisión ya ha sido tomada por otros, y no puedes cambiar el hecho de que no te dieron la promoción. Pero lo que sí está bajo tu control es cómo eliges reaccionar a esa decisión. En lugar de dejarte llevar por la frustración o el resentimiento, puedes optar por ver esta situación como una oportunidad. Tal vez no recibiste la promoción porque hay áreas de tu desempeño que pueden mejorar, y esta es la ocasión perfecta para trabajar en ellas. Puedes buscar retroalimentación de tus supervisores, identificar las habilidades que necesitas desarrollar y prepararte mejor para futuras oportunidades. Además, este revés puede ser una señal para explorar nuevas opciones de crecimiento, ya sea dentro de la misma empresa o incluso fuera de ella. Tal vez sea el momento de considerar otras oportunidades que podrían alinearse mejor con tus habilidades y aspiraciones a largo plazo. Este enfoque nos devuelve el poder sobre nuestras propias vidas. Al dirigir nuestra energía hacia lo que podemos controlar, nuestras reacciones, nuestras decisiones y nuestras acciones futuras, evitamos quedarnos atrapados en un ciclo de desesperación y autocompasión. En lugar de vernos como víctimas de las circunstancias, nos vemos como agentes activos de nuestro destino, capaces de adaptarnos, aprender y evolucionar con cada experiencia. La enseñanza estoica nos recuerda que, aunque no siempre podemos evitar las dificultades, podemos elegir cómo enfrentarlas. Esta elección es lo que determina nuestra calidad de vida y nuestro bienestar emocional. Al adoptar esta mentalidad, desarrollamos una mayor fortaleza interior, una resiliencia que nos permite navegar las inevitables turbulencias de la vida con una actitud de calma, confianza y determinación. Es importante recordar que este proceso de transformación no ocurre de un día para otro. Cambiar nuestra manera de pensar, y sobre todo, cambiar nuestras respuestas emocionales ante los desafíos, requiere tiempo, paciencia y práctica constante. Pero con cada paso que damos, nos acercamos a una vida más equilibrada y satisfactoria. El estoicismo no es solo una filosofía abstracta, es una guía práctica para vivir con mayor serenidad, sabiduría y control sobre nuestro propio destino. A través de sus enseñanzas, podemos aprender a ver los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer, mejorar y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Este enfoque de vida, basado en concentrarnos únicamente en lo que está bajo nuestro control y soltar aquello que escapa a nuestra influencia, no solo nos permite sentirnos más empoderados en los momentos de adversidad, sino que además nos ayuda a preservar y cultivar un estado de paz interior. A menudo, gran parte del sufrimiento que experimentamos proviene de nuestra tendencia a aferrarnos a situaciones que no podemos cambiar o controlar. Nos preocupamos por eventos futuros que pueden o no ocurrir, o nos obsesionamos con cosas pasadas que ya no tienen solución. Este desgaste emocional es una pérdida innecesaria de energía que podríamos utilizar en aspectos más productivos de nuestra vida. Cuando aprendemos a dirigir nuestra atención y energía exclusivamente a lo que está dentro de nuestro ámbito de acción, no solo nos liberamos de muchas de estas preocupaciones inútiles, sino que además nos volvemos más eficientes en la gestión de nuestras emociones y nuestras acciones. Esta capacidad de enfoque nos otorga una mayor sensación de control sobre nuestra vida, porque aunque no podamos modificar las circunstancias externas, sí tenemos el poder de moldear nuestras respuestas ante ellas. Este simple pero poderoso cambio de perspectiva nos proporciona una sensación de empoderamiento que es esencial para mantenernos resilientes frente a los desafíos de la vida. A largo plazo, aplicar las enseñanzas estoicas de manera constante nos lleva a desarrollar una profunda fortaleza emocional.
No obstante, es importante reconocer que este tipo de transformación personal no sucede de inmediato ni de manera automática. Como cualquier proceso de crecimiento interno, requiere paciencia, disciplina y una práctica continua. Como bien decía Epicteto, ninguna gran cosa se crea repentinamente. Este recordatorio nos invita a abrazar la idea de que el verdadero cambio es un proceso gradual. No se trata de alcanzar una perfección inmediata, sino de mejorar poco a poco, cada día, a través de pequeños pero significativos avances. En este sentido, el camino hacia la resiliencia emocional es uno de dedicación y compromiso. Requiere una atención constante hacia nuestras propias reacciones, pensamientos y emociones, y la voluntad de ajustarlas cuando sea necesario. La transformación no surge de un evento aislado, sino de la acumulación de prácticas diarias que, con el tiempo, nos llevan a desarrollar una mentalidad más equilibrada y una mayor capacidad para enfrentar las dificultades sin sucumbir al estrés o la desesperación. Uno de los métodos más poderosos que los estoicos utilizaban para cultivar esta resiliencia emocional era la práctica de la visualización negativa. A primera vista, puede parecer una técnica contradictoria o incluso pesimista, ya que consiste en imaginar escenarios adversos o posibles pérdidas que podríamos enfrentar en la vida. Sin embargo, los estoicos no veían esta práctica como una forma de regodearse en el sufrimiento, sino como una herramienta para prepararse mental y emocionalmente ante las eventualidades que la vida pueda deparar. Al confrontar estas posibles dificultades de manera anticipada, lograban reducir el impacto emocional que podrían tener cuando realmente sucedieran. Lejos de ser un ejercicio de pesimismo, la visualización negativa tiene el objetivo de fortalecer nuestra mente, ayudándonos a aceptar la naturaleza cambiante y muchas veces incierta de la vida. Al contemplar la posibilidad de pérdidas, ya sea de posesiones materiales, de relaciones importantes o incluso de nuestra salud, desarrollamos una mayor apreciación por lo que ya tenemos en el presente. Este ejercicio nos lleva a reflexionar sobre todas aquellas bendiciones que a menudo damos por sentadas y, al mismo tiempo, nos ayuda a aceptar que todo es temporal. La conciencia de la fragilidad de nuestras circunstancias nos impulsa a vivir con mayor gratitud y a valorar más profundamente cada momento. Te invito a que, por un instante, cierres los ojos y te permitas imaginar la posibilidad de perder algo que valoras profundamente. Puede tratarse de un objeto material que tenga un significado especial para ti, una relación cercana que aprecias, o incluso tu propia salud física. Permite que la gravedad de esa posible pérdida te impacte, no con el fin de generarte angustia, sino para que puedas observar cómo esta reflexión te lleva a una mayor apreciación por lo que tienes en este preciso momento. Al confrontar la idea de que nada es permanente, puedes sentir cómo este ejercicio te hace estar más presente y te permite valorar con mayor intensidad cada una de las bendiciones que forman parte de tu vida actual. Este acto de visualización no solo nos prepara mentalmente para las adversidades que la vida podría presentarnos, sino que también nos enseña a vivir con una gratitud más auténtica y consciente. Los estoicos comprendían que al practicar este tipo de ejercicios con regularidad, se desarrollaba una especie de inmunidad emocional. En lugar de ser sorprendidos por los contratiempos y quedar abrumados por ellos, ya habíamos preparado nuestra mente para aceptarlos con serenidad y perspectiva. De este modo, cuando surgían las dificultades, éstas no nos afectaban de manera tan devastadora como habrían hecho si nos hubieran tomado completamente desprevenidos. Más allá de la práctica de la visualización negativa, el estoicismo también enfatiza la importancia de rodearnos de influencias positivas. Si bien el estoicismo es una filosofía que pone un gran énfasis en la autorreflexión y el autocontrol, también reconoce el profundo impacto que tiene nuestro entorno social en nuestro bienestar emocional. Las personas con las que elegimos relacionarnos pueden elevarnos o, por el contrario, arrastrarnos hacia la negatividad y el desánimo. Epicteto, en su infinita sabiduría, nos aconsejaba: rodéate solo de aquellos que te eleven y cuya compañía saque lo mejor de ti. Esta enseñanza nos invita a ser más conscientes y selectivos respecto a las personas que permitimos que influyan en nuestras vidas. Todos conocemos a individuos que, sin querer o a veces de manera intencionada, tienden a perpetuar patrones de pensamiento negativos. Tal vez critican de manera constante, dudan de nuestras capacidades o proyectan sus propias inseguridades sobre nosotros. A largo plazo, mantener relaciones con este tipo de personas puede socavar nuestra confianza y dificultar nuestro crecimiento personal. Por el contrario, cuando cultivamos relaciones con personas que nos inspiran, que creen en nuestro potencial y que nos apoyan en nuestros momentos de duda, nos encontramos en un entorno propicio para el crecimiento.
Estas personas actúan como pilares de fortaleza y su influencia positiva nos ayuda a mantenernos centrados, motivados y confiados en nuestra capacidad para superar los desafíos. A través de su apoyo, nos animan a perseverar, incluso cuando la vida se vuelve difícil, y su ejemplo nos sirve de guía para desarrollar una mentalidad más resiliente y optimista. En este sentido, es importante no solo rodearnos de influencias positivas, sino también convertirnos en una fuente de apoyo y motivación para los demás. Al adoptar las enseñanzas estoicas y aplicarlas en nuestra vida, también podemos influir positivamente en quienes nos rodean. Al mantener una actitud serena frente a la adversidad y al demostrar gratitud por las bendiciones de la vida, nos convertimos en un ejemplo vivo de resiliencia y fortaleza emocional. Así como buscamos a personas que nos eleven, también podemos ser esa luz para quienes atraviesan sus propios momentos de incertidumbre. En resumen, el enfoque estoico de concentrarnos en lo que podemos controlar, practicar la visualización negativa y rodearnos de influencias positivas, nos proporciona una guía clara y práctica para desarrollar una vida más equilibrada, resiliente y llena de gratitud. A través de la práctica constante de estos principios, no solo encontramos paz interior en medio de las turbulencias de la vida, sino que también cultivamos una mayor fortaleza emocional, lo que nos permite enfrentar cualquier adversidad con calma, claridad y determinación.